8:34 de la mañana, jueves 12 de diciembre, y ya están con nosotros nuestros panelistas de jueves. Don Osvaldo Andrade, exministro del Trabajo, lo tenemos aquí sentado con nosotros, expresidente del Partido Socialista también, podríamos hacer un largo ex. Y Rodrigo Villa, director del área de Política y Sociedad Civil de Libertad de Desarrollo, y ex subsecretario del Interior, que yo creo que ese tema hay que ponerlo siempre en escena, porque además, que ha sido... importante ese despacho en los últimos meses. ¿Cómo están? Buenos días a ambos. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buen día. Ayer se aprobó la ley antiterrorista, va a ser ley, salvo que el Tribunal Constitucional diga algo después que haga la revisión previa, o si el TC va y logra la firma, el PC, junto al Frente Amplio, para lograr la firma. Rodrigo Villa, su primera mirada, y también luego la Osvaldo Andrade. Bueno, yo estoy contento, creo que es un avance significativo. Recordemos que el primer proyecto se presenta en el 2011 por el presidente Piñera, que no avanza, se tiene que separar la ley antiterrorista en una cosa que era más fast track y la segunda quedó en el olvido. Después han habido como 2 o 3 proyectos más y este finalmente llega a la luz. Creo que se avanza técnicamente en la definición, que era el principal escollo que tenía, en la definición de lo que es terrorismo y cómo se demuestra la existencia de una operación o una acción terrorista. Pero además, como pasó tanto tiempo, se integran nuevos elementos tecnológicos para efecto de la persecución, que ha sido uno de los puntos polémicos. Sí. 2 puntos polémicos: el uso de tecnología, que según el IMSI básicamente lo que dice el partido, algunos parlamentarios del Partido Comunista y Frente Amplista, y también votó el presidente del Partido Socialista, por una indicación, de la bancada del Partido Socialista, por una indicación que presentó la senadora presidenta del Partido Socialista, porque esta tecnología la puso ella, ¿ya? Independiente de quién la puso, yo creo que es correcta, porque en el fondo, y quedó correctamente redactada, en términos que se puede utilizar, pero con ciertos resguardos, estableciendo, entre otras cosas, la información que no es útil a la investigación. ¿Qué es lo que permite eso? Solamente identificar qué tipo de aparatos electrónicos están, ¿no es cierto?, en un lugar determinado, ¿ya? No es contenido, sino que posesionar en un lugar un IP determinado. Y eso creo que ayuda a la investigación. Y lo segundo, que ha pasado también desapercibido, que yo creo que es muy importante, es la posibilidad de cambiar la región donde se está, ¿no es cierto?, de la investigación. Es decir, en casos especiales, principalmente para proteger la investigación, a los jueces, al fiscal, etcétera, se puede solicitar llevar a la Corte, se solicita a la Corte Suprema para llevarlo a la Corte de Apelaciones de Santiago. Esa es una práctica que existe en España, que existe en muchos países europeos. Así que yo creo que es un avance. Ojalá que el tribunal, que no lo presente, ni si lo presenta el Tribunal Constitucional, ratifique que esto está dentro del marco jurídico. ¿Y es un triunfo político de la ministra Carolina Toá? Mire, yo lo que creo es que es una vergüenza que el primer proyecto haya aparecido en 2011 y después de sucesivos intentos de avanzar, después, 2011 a la fecha son 13 años. 13 años. Tengamos eso. ¿Cuándo han habido entre medio, ¿no es cierto?, actos terroristas que han tenido que ser investigados bajo la ley de uso de armas seguridad o de Estado, seguridad pero de no. Estado? Osvaldo Andrade. No, yo creo que es una buena ley y me parece bien que haya sido aprobada. No dramatizo esto de que hayan habido votos en contra, no, en absoluto. Siempre habrá obtener unanimidad en esta cosa. Pasa que es de las mismas fuerzas de oficialistas. Bueno, por eso digo que no lo dramatizo. Si fuera del otro lado, me parecería razonable, natural. Ahora esto no lo dramatizo. Y que se recurra al Tribunal Constitucional también, ¿no?, es parte de los procedimientos. Tampoco le doy mayor carácter, sobre todo porque creo que es una buena ley, reitero. Las leyes de represión en general siempre tienen un problema conceptual básico, y es hasta dónde se puede llegar sin afectar derechos básicos, humanos, y porque, con el mayor respeto, los delincuentes también tienen derechos humanos y tienen derecho a un debido proceso, y creo que en esta ley se logra. Tal vez la demora de tantos años, a mí me correspondió estar en el Parlamento cuando algo se discutió de estas cosas, era precisamente con que no había un equilibrio adecuado entre una cosa y la otra, y creo que si se avanzó en esa dirección, me parece bien. Pero la advertencia, que hace sectores del Partido Comunista tiene que ver, sí, con los derechos fundamentales, pero dicen que esta ley podría terminar, permitiría, ¿no es cierto?, la intromisión en conversaciones que no tuvieran que ver derechamente con temas delictuales o terroristas, y que se podría pasar a llevar, él hablaba como de pesca de arrastre, ¿no?, demasiadas otras conversaciones que no tienen que ver puntualmente con esto, que el riesgo era muy alto. A ver, yo creo respecto de libertades individuales. Sí, he escuchado esa crítica y creo que eso no se condice con cómo quedó redactada la norma. La norma permite identificar IP. IP es la dirección de un celular, ¿no es cierto? La identificación del instrumento tecnológico.
Y después de eso, la localización, que está en este edificio. ¿Ya? No lo que estabas hablando tú por ese teléfono. Ahora, establece después una serie de normas para efectos de qué puede quedar y por cuánto tiempo registrado. Es decir, el Ministerio Público no puede eternamente decir que este teléfono está aquí y ahora en este lugar. ¿Ya? Y después de 30 días con autorización puedes prorrogarlo, pero después tiene la obligación de borrarlo con sanciones altísimas para que el funcionario del Ministerio Público quien corresponda si no lo hace. Y más aún, se establece una cosa que es bastante original, que me gusta. Tiene que informar el Ministerio Público una vez al año a la Cámara de Diputados, a la comisión respectiva, y decirle cuántas veces se usó este instrumento y en qué región. Ya, para mantener sería muy raro que tengo 150.000 veces en una región y 0 veces en la otra. Entonces, hay una fiscalización que yo creo que es moderna y con contrapesos en la Cámara de Diputados. Entonces, no veo la preocupación del partido, de los diputados del Partido Comunista que han planteado eso. Me hizo recordar a Osvaldo Andrade cuando se puso este control preventivo de carabineros. En ese tiempo recuerdo que se decía, no, esta es una ley que va a ser discriminatoria y van a andar, que se parece al el control por sospecha, se decía, ¿no? Que eso iba a ser y que iban a abusar y a todo el que lo encontraran con el pelo largo, con un tatuaje, lo iban a... No pasó. Pero eso fue el discurso que se vendió. Algo pasó. ¿Pero cuánto? Algo pasó. Pero tal vez no es la, o sea, puede pasar, no es la envergadura. La excepción confirma la regla nomás, pero las veces que ha pasado hay sanciones para el policía que lo hace abusivamente. En definitiva el sistema existe. Entonces, ¿se exagera un poco el término ahí? ¿Siempre desde lo ideológico puede ocurrir ese riesgo, Osvaldo? A ver, que las cosas se exageran desde lo ideológico a mí me parece bien, porque tengo la impresión que toda persona que está en política tiene una ideología. A mí me llama la atención, y a propósito de su pregunta, es que pareciera ser que la cosa ideológica es un desmedro, es una carga negativa, un descrédito. Y discúlpeme, gente que está en política que no tenga ideología, no sé qué está haciendo. No, pero es que a veces se dice más el sentido, se superpone el sentido común. Me parece importante mencionarlo porque yo también tengo ideas y no me avergüenzo de tener una ideología. Ahora, si eso lleva a la exageración, bueno, ya es una expresión más bien mediática, qué sé yo. Lo que yo creo es que hay historias en esto que naturalmente marcan más o menos. La historia del Partido Comunista puede influir en esto. Claro, más que mal, es un partido que ha sido históricamente perseguido, no lo ha pasado bien. Hay mucho cuadro comunista que no está en la vida política simplemente porque fue asesinado. Entonces yo tengo la impresión de que tiene un cierto razonamiento histórico. Pero creo que la ley quedó bien en ese sentido, quedó bien equilibrada. Y además esto de las tecnologías, mire, la ley siempre va a ir detrás de la tecnología, porque la tecnología avanza a un ritmo que no es el ritmo del Parlamento, de esto, precisamente de lo que estamos hablando. Así que estas cosas van a tener que seguir mejorando, porque van a seguir apareciendo cosas. A mí no me extrañaría ello. Reitero, creo que se resguarda bien el derecho del investigado, por decirlo así. Ahora, la ministra Toá ayer... perdón, y en ese sentido... Sí, perdón. El acierto es del gobierno que está al momento que se aprueban las leyes. Y claro, tiene mucha historia, pero finalmente para el que lo logra, finalmente el que lo logra. El que lo afirma, el que importa. O sea, Carolina Toá es un mérito de ella, dice usted. No, o sea, el logro del gobierno que le corresponde, ¿a eso se refiere? Claro, porque finalmente se aprobó en esta administración. Hay muchas otras leyes. Bueno, la reforma previsional terminó, la reforma previsional de Bachelet terminó aprobándose y implementándose en el gobierno del presidente Piñera. Así fue, así es la vida. Digamos, como no hay gobierno eterno, estas cosas van a seguir pasando. A ver, si esa premisa es correcta, y tiendo a creer que lo es, digamos, entonces no tiene sentido que parlamentarios del propio gobierno voten en contra y manden al Tribunal Constitucional. Por supuesto. Es decir, ahí, entonces, si yo me pongo a la insignia, que como gobierno, como ministra en este caso, entonces todos los parlamentarios deben hacer lo mismo, si no hay una incoherencia brutal. Entonces, creo la incoherencia no de la ministra, de los parlamentarios, de los oficialistas, y no estamos hablando de cualquier parlamentario, tronco de este gobierno, el Partido Comunista del Frente Amplio. El presidente es del Frente Amplio. Dicho eso, entonces creo que yo lo analizo de otra manera. Yo lo analizo de que aquí la oposición en materia de seguridad ha estado siempre cuadrado con la agenda del gobierno. Y el proyecto, a mí por ejemplo, lo dije el otro día, no me gusta el proyecto del Ministerio de Seguridad Pública, pero tengo que reconocer que todos los parlamentarios de la oposición votaron por el Ministerio de Seguridad Pública. Entonces, si bien la medalla se la lleva el que firma, el presidente Boric, a lo menos pidamos coherencia, porque en estos casos, en este proyecto y en otros anteriores, estos han sido aprobados con voto de la Ahora, todo tiene historia.
Rodrigo Villa, también recordemos que no recuerdo ningún gobierno que no haya tenido fuerzas de sus propios partidos, Fuego Amigo, ¿cómo se llama? O sea, recuerdo presidentes de partidos que llegaban a La Moneda a pelearle al presidente Sebastián Piñera. Sí, pero estamos hablando de votitos, de iniciativas del Congreso. Y al presidente Sebastián Piñera le tocó encontrarse con los votitos de su propio sector a veces en contra. Le pasó a Lago, le pasó a... O sea, yo en el Parlamento vi muchas veces en el gobierno del presidente Piñera que y a Lago, de su sector y a Patricio Elwin. Y hay algunos niños, acuérdense que le llevaron un ataúd una vez a un presidente. A Bardo Frey. Entonces digo, bueno, pero... Tiene mejor memoria que yo, fíjate. Osvaldo Andrade, Rodrigo Villa. Es que me llama la atención porque otro acuerdo que pareciera ser estar en ciernes y que tiene una fecha además de vencimiento que sería enero, es la reforma previsional. Quiero aprovechar la presencia además de Osvaldo Andrade, exministro del Trabajo, porque también aquí hay tironeos. O sea, por una parte vemos a una centro derecha, Renovación Nacional, la UDI, parece ser como allanada a un acuerdo, en el entendido, como lo decía el presidente de la SOFOFA, de que ese acuerdo es urgente ahora ya. Y sectores como el Partido Republicano que consideran que entre llegar a un mal acuerdo es mejor no llegar. Y también resistencia a sectores del Partido Comunista que consideran que finalmente aquí se está cediendo demasiado o se está cediendo todo. Señor Andrade. Bueno, los acuerdos siempre tienen este problema, y es que tienen detractores de las propias filas de cada uno de los sectores en pugna. No es extraño. Lo interesante aquí, y lo segundo que quiero decir, que los acuerdos solo existen cuando se firman, ¿no? Antes puede estar muy cerca, de pronto ahí listo. Créame que se parece mucho a lo que hemos visto hace 48 horas. No es extraño, en consecuencia, esto de que es inminente, que estamos a punto, que vamos en camino. Sí, yo siempre son frases muy complicadas. Nunca habíamos estado tan cerca. Mientras más cerca está, parece que se está más lejos. Sí. Ahora, pareciera ser que hay cierta conciencia que es necesario llegar a un acuerdo, pareciera ser que hay una cierta conciencia de que el acuerdo debiera contener un conjunto de notas que van desde dejar de lado las polarizaciones. El proyecto original del gobierno parece que ya está en desuso. La propuesta o la posición de que el 6% vaya íntegro a la capitalización individual parece ser que también ya está en tela de juicio en los sectores que la defendían, a propósito de los ideologismos a los que usted se refería. Pero entre medio hay un conjunto de cosas que todavía no están claras, y tengo la sensación que esto no se va a votar en enero se va a votar en el Senado, pero falta el tercer trámite, probablemente va a haber mixta. Si la reforma previsional no es capaz de enfrentar y resolver adecuadamente el problema que tienen las pensiones de los actuales jubilados, creo que puede ser una reforma demasiado exigua. En mi opinión. Una reforma exigua, sí. Así que no arregla la situación inmediata. Sí, porque, mire, más como un gesto político que como está de planteado fondo. lo de las mujeres, a mí me parece absolutamente razonable, la brecha que ahí existe, qué sé yo. Está planteado mejorar el ahorro individual, porque efectivamente, pero esas cosas se van a ver en el largo plazo. El problema que tenemos son los actuales pensionados. Y si vamos a insistir en que solo el sistema de capitalización individual se resuelve el problema, uno podrá tener opiniones a favor o en contra, pero lo que la historia ha demostrado que no ha sido capaz. Entonces, yo esperaría con tranquilidad, no con demasiada ansiedad, esto, y entiendo que todavía falta un informe de la Comisión Técnica, se va a entregar entre hoy día y mañana. Exacto. Entiendo que no hay acuerdo absoluto, más bien se van a establecer opciones. Hay demasiado paño que cortar todavía. Rodrigo Villa. Sí, yo no soy ni he sido ministro de Trabajo, por lo cual voy a hablar desde el punto de vista político. Creo que fue una imprudencia el ministro decir que estábamos en un inminente acuerdo. El ministro Marcel. ¿Le puso presión innecesaria al debate? No, primero... Autopresión. Yo venía escuchando a la senadora Gatica. Y si no hubiera de mi partido, y ella dice, yo no sé el contenido. Si el ministro Marcel hace 2 días atrás no dice eso, a lo mejor estaríamos en este momento en un proceso interno de los partidos de centro derecha sociabilizando lo que él dice que ya está acordado. Y él se salta una etapa que le genera una bomba racismo al otro lado, donde yo no concluyo lo que usted dice, Claudia, todavía, puede ser, todavía que los partidos de Chile Vamos estarían allanados a una fórmula intermedia. Yo no lo sé. Yo por lo que escucho a la senadora Gatica y lo que he escuchado de otros parlamentarios,
es que el 6% no se toca, diciéndolo en fácil para no, yo no digo que se haya, no lo podría decir. Lo que digo es que, a diferencia de Republicano, que ha dicho categóricamente que por ningún motivo... Pero la diferencia tal vez en Chile va muy republicano, que este es un sector más amplio, más diverso, que tiene expresiones regionales distintas, pero que no, a lo menos en Renovación Nacional se tomó una decisión, que es no al 6%. Entonces, yo creo que le puso innecesariamente una presión, ¿ya? Porque si uno lo piensa políticamente, deberían haber empezado a sociabilizar aquellas materias que sí hay acuerdo. Porque la comisión, ustedes saben que la comisión ha ido avanzando, sí, claro, ¿no es cierto? En cosas a lo mejor secundarias, de menor importancia, pero que el todo hacen algo. ¿Ya? Yo no quiero meterme en la parte técnica, Osvaldo, porque no lo sé. No, está muy bien. Pero si uno dice, mira, por lo menos llegamos a estos 10 puntos, sociabilicémoslo los partidos. Entonces, a lo menos el Partido Comunista, Republicano, ya sobre estos 10 puntos estamos de acuerdo. Y vamos circunscribiendo la discusión de enero a lo esencial, que a lo mejor es lo más complejo, estoy de acuerdo, pero creo que hay un error estratégico de negociación del gobierno. Y no del partido, porque la senadora daba a entender que su presidente partido no le informó nada. Yo me enteré por la prensa. Informarle todavía, pues sí, porque el que anuncia que el acuerdo es inminente, el que lo anuncia es el ministro. Pero ¿cómo llevarlo? Me refiero, ella decía, debió el partido, el presidente de nuestro partido, viendo la situación, qué es lo que nosotros queríamos o podíamos ceder y ahí negociarla. Si el que gatilla esto no es Rodrigo Galilea, el que gatilla esto es el ministro Marcel. Entonces digo, pues, si él se hubiera quedado callado, los tiempos estarían hoy día para sociabilizar el interior. Ahora, para hacer... Entonces yo creo que hay y el segundo argumento de negociación, que es de la ministra Jara, no del ministro Marcel, dice, nosotros ya hemos cedido mucho. Sí. Y cuando uno estudia negociación, y lo hemos visto varias veces, lo cierto, tú eres experto cuando en el Ministerio del Trabajo negociando, con los sindicatos, con los grupos, lo que se conoce en Chile por el tejo pasado, si yo parto en este extremo, cualquier cosa que me acerque va a ser que yo ya cedí. Entonces me parece que es un argumento demasiado evidente, demasiado sencillo. ¿Te fijas? Los nudos de fondo no se resuelven porque yo cedí del 5 a del sí, porque dijo, si no era 3 era nada. ¿Me entiendes? ¿No? Entonces yo creo que hay una forma que abordó el gobierno, sobre todo en esta última parte, que desde el punto de vista de la negociación es errática. Osvaldo Andrade, ahora, ¿no habrá sido el primero el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, el que puso la bombita arriba de la mesa? Pero el que habló primero fue el ministro Marcel. No, Guillermo Ramírez. Fue Guillermo Ramírez cuando dijo lo del 05, sí, en Radio Agricultura. Sí, Guillermo Ramírez. Primero. Claro, y después, a los 10 minutos... Se retrucó, dijo que nunca quiso hablar de reparto. Por eso. El mismo se echó un pie atrás. ¿Te fijas? Osvaldo Andrade. O sea, no cabe duda que el presidente de la UDI metió la pata en esto, eso está fuera de discusión. No, él reconoció que había cometido un error. Al usar la palabra reparto. Es que cuando uno mete la pata, tiene que después reconocer que lo mete. Hay un problema secuencial. Primero se mete la pata y después se reconoce. No es al revés. Eso no es algo duro. Comete un error. El error es humano. No, eso no hay ninguna duda. Y que lo haya rectificado me parece estupendo. Pero cometió un error porque abrió un debate que además polarizó la fuerza, las opiniones en el marco de una de las partes de la negociación, que es la oposición. Y claro, es un error más allá de la frase, ¿no? Porque si hay algo que ha sido enfática la oposición es que nada al reparto. Esto es como, no, con mi plata no, ¿te acuerdas del tiempo atrás? Nada al reparto. Y ahí, bueno, y si vamos a necesitar un 0,5 o un 1 para resolver el problema de la brecha, discutamos las cosas francamente, podrán ponerle el nombre que usted quiera, pero eso es reparto. Aquí estamos fuera de broma. Claro, con otra cosa es como uno... Alguien que está en la negociación me dijo, digamos la verdad, pero, es reparto. Pero quiero así decir lo siguiente. Efectivamente, el proyecto presentó el gobierno presentó un proyecto que tiene un conjunto de edad y que ha hecho concesiones, de eso no hay ninguna duda. Ahora, el punto es que qué concesiones ha hecho la oposición, y pareciera ser que ahí no es fácil descubrirlo. ¿No? Yo no quiero entrar en el detalle técnico porque sería un desatino, pero pareciera que no es fácil descubrirlo. Entonces, digámosla, hoy día estamos en la situación que estamos. En el Senado no hay mayoría del oficialismo, y en consecuencia hay que construir un acuerdo. ¿Y sabe por qué hay que construir un acuerdo? Porque esto tiene dos peligros. Uno, un peligro del tiempo, es decir, ya en marzo estamos en otra, estamos en campañas parlamentarias y ahí si no es ahora, no son los mejores. Y en segundo lugar, porque si esto no se resuelve adecuadamente, esto yo lo he escrito, así que no tengo problema en repetirlo, la tentación de la gente es, bueno, ¿y para qué cotizo? Está ese riesgo. Mejor este 10% incorpórenmelo al sueldo líquido y yo veré cómo me las arreglo.
Ustedes no fueron capaces. Claro, entonces esto es bien jodido. Rodrigo Villa, para ir cerrando. Sí, yo creo que es bueno que se diga que el 0,5%, el 1% que permitiría equilibrar, ¿no es cierto?, es reparto. Y ya eso es transparentar una realidad, cosa que en el oficialismo, en el Ministerio de Hacienda, le sacan el bulto a esa afirmación. ¿Ya? Yo creo que eso es importante. Entonces, la pregunta, si es reparto, y hay una parte importante de Chile Vamos que dice que no está dispuesta, o todo Chile Vamos que dice que no está dispuesto al reparto, es cómo se resuelve. Y eso es lo que se adelantó en una discusión, en mi opinión, innecesaria esta semana. Dicho eso, yo creo que, y he escuchado reiteradas veces, que hay que resolver el problema de la diferencia entre hombres y mujeres, porque es un tema que hay que hacerse cargo hoy día. Va a tener su efecto mucho más adelante, pero hay que hacerse cargo hoy día porque si no esto no da. Y en ese sentido debe buscarse fórmulas alternativas. Y en eso yo creo que debe avanzar la comisión. Pero hay que resolver el problema de las actuales pensionadas. Si el problema... El sistema previsional tiene un montón de problemas, de eso ninguna duda, y efectivamente se ha avanzado en muchas cosas. Pero lo que hay que avanzar es cómo le resolver el problema a los pensionados hoy día. Ahora. Sí. 8:54 de la mañana, voló el tiempo voló. Muy agradecidos de tenerlos aquí, Rodrigo Villa, Osvaldo Andrade. ¿Puedo aprovechar la oportunidad? Por supuesto. ¿Qué? Acérquese al micrófono. No voy a hacer ninguna exhortación ni nada. No, ya, pero mire, yo represento a un sindicato nacional de trabajadores faeneros. Soy su abogado. Ellos son los que hacen los montajes industriales de los proyectos mineros. Son 28.000 en el sindicato. Ellos quieren que se apruebe el proyecto Dominga, porque son 12.000 empleos. Yo sé que hay una controversia en materia medioambiental. Sí. Entiendo que el Tribunal Ambiental eso lo resolvió. A mí lo que me interesa remarcar, porque es una dimensión que no se habla. Se habla de los temas medioambientales, del tema de la inversión, de todas estas cosas interesantes. A mí me interesa remarcar que esos 12.000 empleos que ofrece el proyecto, 7.800 trabajadores viven en Coquimbo y no van a tener que ir a trabajar a 4.000 metros de altura con turnos extenuantes lejos de su familia. Van a trabajar cerca de su casa. Quería mencionar eso porque... pero lo vamos a tener que dejar para nuestra próxima vez. Sí. Buena reflexión. Buena reflexión de ese Rodrigo. Mira, ¿Están de acuerdo en algo? Muchísimas gracias a los dos.